Buenas tardes, doctora Fanny. Mi nombre es Yarlin Stephanie Alvarenga Andrade y en esta tarde voy a exponer sobre mi cuadro comparativo de los tipos de anticuerpos. Lo dice así: clase de anticuerpo, ubicación en el cuerpo, funciones biológicas principales, valores altos y valores bajos y la estructura. El anticuerpo IgM dice que los anticuerpos IgM se encuentran en la sangre y en el líquido linfático. Los anticuerpos IgM son los anticuerpos más grandes y son el primer anticuerpo que genera el organismo para defenderse de una infección. Los anticuerpos IgM son aproximadamente del 5% al 10% de todos los anticuerpos del cuerpo. Los valores altos del IgM pueden indicar la presencia de macroglobulinemia, hepatitis viral temprana, mononucleosis infecciosa, artritis reumatoide y daño en los riñones, que significa síndrome nefrótico, o una infección por parásitos. Como los anticuerpos IgM son el tipo de anticuerpo que se forman cuando una infección ocurre por primera vez, los niveles altos de IgM pueden indicar que hay una nueva infección. Los niveles bajos de IgM ocurren en el mieloma múltiple, en algunos tipos de leucemia y en algunos tipos hereditarios de enfermedades por inmunodeficiencia. La estructura del IgM tiene como 5 bracitos ahí que, bueno, serían las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras van fuera, son las que se miran de color como rojito ahí, y las cadenas pesadas van dentro, que son las que se observan de color azul ahí dentro. Bueno, porque como tiene 5 bracitos, como dije anteriormente, se llamaría pentámero. Vamos con el IgG. Los anticuerpos IgG se encuentran en todos los líquidos del cuerpo y son más abundantes en el plasma, predominan en los fluidos internos del cuerpo, como son la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el líquido peritoneal, que significa el líquido presente en la cavidad abdominal. Los anticuerpos IgG son muy importantes para combatir infecciones bacterianas y virales. Los anticuerpos IgG pueden tardar un tiempo en formarse después de una infección o vacunación. Son el único tipo de anticuerpos que pueden atravesar la placenta en una mujer embarazada para ayudar a proteger a su bebé, o sea, a su feto. Los niveles altos de IgG pueden indicar la presencia de una infección a largo plazo que sería crónica, como el VIH. Los niveles de IgG también aumentan en el mieloma múltiple IgG, la hepatitis a largo plazo y la esclerosis múltiple. Los niveles bajos de IgG ocurren en la macroglobulinemia, ¿qué quiere decir? Que esta enfermedad tiene niveles altos de anticuerpos IgM, detienen el crecimiento de las células que producen los anticuerpos IgG. Los niveles bajos de IgG incluyen algunos tipos de leucemia y un tipo de daño en los riñones, que significa síndrome nefrótico. En raras ocasiones, algunas personas nacen con una carencia de anticuerpos de IgG. Estas personas tienen mayor probabilidad de tener infecciones. Observamos la estructura del IgG, que como anteriormente dije, tiene 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Está compuesta como por 2 bracitos que se miran ahí, 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Vamos con el anticuerpo IgA. Los anticuerpos IgA se encuentran en áreas del cuerpo como la nariz, las vías respiratorias, el tubo digestivo, los oídos, los ojos y la vagina. Este tipo de anticuerpos también se encuentra en la saliva, lágrimas y la sangre. Los anticuerpos
IgA protegen superficies del cuerpo que están expuestas a sustancias extrañas del exterior. Aproximadamente el 10% a 15% de los anticuerpos presentes en el cuerpo son anticuerpos IgA. Una pequeña cantidad de personas no producen anticuerpos IgA. Los niveles altos de IgA pueden indicar la presencia de gammopatía monoclonal. Este significado es desconocido, o mieloma múltiple. Los niveles de IgA también aumentan en algunas enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoide y lupus sistemáticos, eritematoso, y enfermedades del hígado como cirrosis y hepatitis a largo plazo, que sería crónica. Algunas personas nacen con niveles bajos o ausencia de anticuerpos IgA. Los niveles bajos de IgA ocurren en algunos tipos de leucemia, daño en los riñones, que es el síndrome nefrótico, un problema en los intestinos, que es enteropatía y una enfermedad hereditaria poco frecuente que afecta la coordinación muscular. De acuerdo a su estructura, tiene 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Como dije anteriormente, tiene 2 cadenas al lado izquierdo y 2 cadenas al lado derecho. Y están coloreadas de color amarillo. Los anticuerpos IgE se encuentran principalmente en los pulmones, en la piel y en las membranas mucosas. Estos hacen que el cuerpo reaccione contra sustancias extrañas como polen, esporas de hongos y caspa de animales. Los anticuerpos IgE confieren protección local frente a ciertos patógenos grandes como el mintos. Sirve para reclutar células plasmáticas y efectoras a través de una reacción de inflamación aguda y desempeña un papel en las reacciones alérgicas a la leche, algunos medicamentos y algunos venenos. Un nivel alto de IgG puede indicar que hay una infección por parásitos. Además, los niveles altos de IgE suelen encontrarse en las personas que tienen reacciones alérgicas, asma, dermatitis atópica, algunos tipos de cáncer y ciertas enfermedades autoinmunitarias. Los niveles bajos de IgE pueden ocurrir en una enfermedad hereditaria poco frecuente que afecta la coordinación muscular. Vemos la estructura del IgE, también está compuesta por 2 cadenas pesadas y 2 ligeras que se observan ahí. Y vamos con el anticuerpo IgD. Los anticuerpos IgD se encuentran en pequeñas cantidades en los tejidos que revisten el abdomen o el pecho. No está claro cómo funcionan en el sistema inmunitario. Un nivel alto puede indicar que el mieloma múltiple IgD está presente y el mieloma múltiple IgD es mucho menos común que el mieloma múltiple IgA o IgD. La estructura del IgD la podemos observar aquí, también con 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Tiene 2 cadenas al lado izquierdo y 2 al lado derecho. Vamos con el otro cuadro comparativo que hice, porque me había equivocado en la información, entonces tuve que hacer otro cuadro. Vamos con la duración en suero del IgM. Su duración en suero es de 5 días y la duración en suero del IgG es la más abundante del suero. Su tiempo es de 23 días o más. La duración en suero del IgA representa la quinta parte debido a su rápido catabolismo, dura de 3 a 6 días. Su duración en suero es de 2.5 días. La duración en suero de IgD, su duración en suero es de 3 días. La forma del IgM, se encuentra formado por 5 unidades básicas de inmunoglobulina unidas entre sí. La forma del IgG esta se encuentra formada por 2
cadenas L y 2 cadenas H, como estábamos hablando anteriormente, que las cadenas L son las ligeras y las cadenas H son las cadenas pesadas. Son cadenas pesadas de tipo gamma, donde se le unen moléculas de oligosacáridos. La IgA tiene forma de dímero y la IgE se encuentra formada por 2 cadenas pesadas, como anteriormente lo explicaba, H, y por 2 cadenas ligeras L, unidas por puentes disulfuro. Los IgD están formados por un monómero y el IgM su tamaño es de 900, el IgG su tamaño es de 150 y el IgA su tamaño es de 160, el IgE su tamaño es de 280 y el IgD su tamaño es de 180. El IgM tiene sitios de acción y estos se encuentran en la sangre y en el líquido linfático. El IgG, los sitios de acción se encuentran los IgG, los sitios de acción ofrecen protección contra los patógenos en casi todos los tejidos y órganos. Y los IgA ejercen como primera línea de defensa contra infecciones. Los IgE tienen protección inmunitaria frente a posibles patógenos en las mucosas gastrointestinales y respiratorias. El IgD sirve como detectores de antígenos para las células B que se detectan en el plasma. La presencia de que se activan los IgM, se activan en el sistema de complemento y los IgG activa la ruta del sistema de complemento, una parte del sistema inmune que mejora la respuesta de los anticuerpos y las células fagocíticas. Los IgA, la presencia en que se activan ellos es en la mucosa y contribuye al sistema inmune del bebé mientras su sistema inmune madura. La presencia de que se activan los IgE sería por desgranulación de mastocitos que liberan sustancias como la histamina. La activación de los IgD sería la activación y diferenciación de linfocitos B en plasmocitos. Doctora Fanny, me disculpa por el ruido, por favor, y muchas gracias.